Resistir al olvido. La obstinación del amor. Una frase que parece simple, pero no lo es. Nombra una fuerza silenciosa que opera en lo más hondo. La batalla contra la desaparición simbólica, contra el desgaste de la memoria, contra la disolución de los vínculos en un mundo que se mueve demasiado rápido. Quizás no hablamos lo suficiente de esto, de cómo el amor, en todas sus formas, adopta una forma de resistencia, una insistencia, una fidelidad a aquello que podría desvanecerse sin dejar rastro. Y sin embargo, persiste, obstinado, como si se negara a ser borrado por la indiferencia, por el tiempo, por la saturación de estímulos. Pero aquí aparece una tensión intelectual que abre grietas. ¿Qué significa realmente resistir al olvido? ¿Es un acto psicológico, una postura filosófica o una práctica concreta en la vida cotidiana? ¿O quizás es otra cosa, algo que no nombramos porque incomoda? En un primer plano psicológico, esta resistencia podría ser la lucha contra la sombra, aquello que reprimimos, pero que al ser olvidado vuelve con más fuerza. En un plano filosófico, podría ser la confrontación con la fugacidad, con la fragilidad de la existencia, con la necesidad de afirmar algo frente al vacío. Y en un plano práctico, podría traducirse en decisiones mínimas, casi invisibles, que estabilizan lo que importa incluso cuando todo alrededor parece dispersarse. No analizaré todavía estos planos. Apenas los abro. Apenas los dejo respirar. Porque antes es necesario preguntarnos algo esencial. ¿De qué estamos huyendo realmente cuando permitimos que el olvido gobierne? Esta pregunta nos acompañará. Se volverá más incisiva, más clara, más inquietante. Para comprender la idea de resistir al olvido, primero debemos detenernos en aquello que se desvanece, lo que desaparece sin ruido, lo que se diluye en la velocidad contemporánea. Porque el olvido no es solo una falla de la memoria, es un clima, una atmósfera que envuelve la atención, la identidad y los vínculos. En términos psicológicos, el olvido actúa como una especie de erosión interna. No destruye de golpe, desgasta, lima, reduce. Y si no estamos atentos, transforma incluso lo significativo en residuo mental. Aquí surge un contraste. Aquello que amamos, ideas, personas, valores, principios, parece exigir una presencia activa, pero la mente, por defecto, tiende a la dispersión. La obstinación del amor, entonces, podría ser entendida como una forma de contrapeso, una fuerza que se niega a que lo esencial quede arrastrado por la corriente de lo trivial, un movimiento contrario a la entropía psíquica. Desde la filosofía el problema se vuelve todavía más profundo. El olvido aparece como una amenaza ontológica, un recordatorio de que todo lo humano es vulnerable, de que incluso lo más valioso puede perderse sin ser reclamado. Por eso, muchos pensadores, desde los antiguos hasta los contemporáneos, han insinuado que recordar no es un acto pasivo, sino una afirmación del ser, una manera de decir, esto tiene peso, esto merece permanecer. Pero falta aún un tercer vector, el plano práctico, la vida diaria, ese terreno donde se juega la verdadera resistencia. Porque toda teoría queda hueca si no se encarna en gestos concretos, aunque sean mínimos. Una atención deliberada, una palabra que sostiene, una disciplina que preserva, una claridad que selecciona. Aquí se empieza a ver que la frase resistir el olvido, la obstinación del amor, no es solo una reflexión poética, es una fórmula de lucha. Una clave para entender cómo una conciencia puede mantenerse íntegra en medio del ruido. Para avanzar,
Debemos acercarnos a la naturaleza del amor como fuerza que preserva, no en un sentido sentimental, sino estructural, arquetípico, como si el amor fuera un principio que se opone a la disolución, del mismo modo que una raíz se opone al viento. Cuando decimos que el amor es obstinado, no hablamos de emoción, hablamos de dirección, de tensión hacia lo que merece continuidad. El amor, en este marco, no es ternura, es insistencia. Una insistencia que desafía al tiempo y a la indiferencia. Y aquí aparece otra pregunta, quizá más incómoda. ¿Por qué algo dentro de nosotros se niega a dejar que lo valioso se apague? La psicología sugiere que esta resistencia nace de una economía interna. Aquello que ha dado sentido, cohesión o identidad, tiende a buscar permanencia. La mente no quiere soltar sus ejes, requiere centros. Necesita coordenadas para no dispersarse en la multiplicidad de estímulos. Desde la filosofía, el amor se parece menos a un afecto y más a una afirmación, una decisión de sostener una forma de ser frente al caos, una manera de proteger un fragmento de mundo, de decir, esto no será arrasado por la nada. Así, resistir al olvido implica mantener viva una forma, un gesto, una verdad que podría perderse si se la dejara sin vigilancia. Pero hay algo más, algo que apenas comenzamos a intuir. Una dimensión sociocultural. Vivimos en una época donde la atención es frágil, dispersa, continuamente arrebatada. Y en ese paisaje, resistir al olvido se vuelve casi un acto subversivo, una defensa contra la uniformidad de lo efímero. La obstinación del amor, entonces, adquiere un matiz estratégico. No solo protege lo que importa, se opone a un sistema que promueve la amnesia de lo profundo. Y todavía queda mucho por desvelar, especialmente la tensión entre memoria y libertad, entre recordar y cargar peso, entre la presencia y la sombra de lo que no queremos olvidar, pero tampoco podemos dominar. Para seguir adelante, debemos enfrentar la paradoja central. Recordar libera y recordar ata. El olvido destruye y a veces también protege. Entre estos polos se mueve la verdadera tensión del amor que resiste. Porque resistir al olvido no significa acumular memoria sin criterio. Significa distinguir entre lo que debe permanecer y lo que puede disolverse sin quebrarnos. Y esa distinción nunca es obvia, nunca es simple. Requiere una lucidez que incomoda. Cuando el amor se vuelve obstinado, señala algo que no puede perderse sin que algo interno se fracture. Un eje, un significado, un centro de gravedad. Sin ese centro, la identidad se dispersa como polvo en un cuarto sin ventanas. Desde el plano psicológico, esta tensión puede verse como una lucha entre concentración y dispersión, entre la sombra que quiere absorberlo todo y la conciencia que selecciona. Pero la pregunta que se eleva aquí es inevitable. ¿Qué ocurre cuando amamos algo que también nos pesa? En filosofía, esa contradicción ha sido estudiada como una dialéctica entre afirmación y carga. Recordar implica sostener. Sostener implica responsabilidad. Y toda responsabilidad, por noble que sea, genera fricción con la libertad. Por eso algunos pensadores insinuaron que recordar demasiado puede fijar al individuo en formas rígidas, mientras recordar demasiado poco lo expone al vacío. La vida práctica, mientras tanto, exige equilibrio, gestos que honren lo esencial sin convertirlo en prisión, actos que mantengan viva la llama sin ahogar el aire, decisiones que preserven sin convertir la memoria en un peso muerto. Aquí es donde la obstinación del amor adquiere otra tonalidad. No es terquedad ciega, es discernimiento. Una especie de guardián silencioso que separa lo que merece continuidad de lo que solo ocupa espacio mental. Y sin embargo, una pregunta permanece abierta, casi suspendida en el aire. ¿Qué criterios usamos realmente para decidir qué resistirá en nosotros? Llegados a este punto, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cómo elegimos lo que debe permanecer?
¿Qué métrica interna decide qué merece ser rescatado del olvido? No hay una fórmula estable. No existe un algoritmo secreto, pero sí hay un movimiento interior, una especie de resonancia. Lo que debe permanecer no siempre es lo más brillante. A veces es lo más silencioso, lo más discreto, lo que insiste sin imponerse. En el plano psicológico, esta selección opera como una jerarquía emocional y cognitiva. La mente construye un orden, aunque no siempre lo confiese. Ese orden define qué se vuelve recuerdo estable y qué se diluye, como un eco que nunca termina de formarse. En el ámbito filosófico, el criterio puede entenderse como una afirmación de valor. Recordamos aquello que, en algún nivel, consideramos digno de continuidad, incluso si no lo racionalizamos. El acto de recordar, entonces, revela un juicio, una apuesta metafísica, una forma de decir, esto es parte del tejido que me sostiene. Y en lo práctico, ese criterio se manifiesta en acciones pequeñas. Lo que cuidamos, lo que repetimos, lo que nombramos, lo que volvemos a mirar. En ese retorno está el signo, porque cada retorno es una decisión, aunque parezca mínima. Aquí, la obstinación del amor se muestra menos como impulso y más como arquitectura, estructura, una fortaleza discreta que evita que lo esencial sea arrastrado por la corriente interminable de lo nuevo. Pero hay una última tensión que no podemos ignorar. ¿Y si el amor que preserva también exige transformar lo que protege? ¿Y si resistir al olvido no implica mantener intacto, sino reinterpretar, limpiar, afinar? Porque lo que permanece sin transformación se momifica, y lo que se transforma sin conservar su núcleo se dispersa. La obstinación del amor entonces se convierte en un equilibrio entre fidelidad y renovación. Llegamos al punto final, la síntesis. El lugar donde la resistencia al olvido deja de ser defensa y se convierte en creación. Porque el amor que solo preserva termina endureciéndose, y el amor que solo transforma termina perdiéndose. La obstinación del amor, en su forma más profunda, es la capacidad de sostener un núcleo mientras se permite la metamorfosis. Una fidelidad que no es inmóvil, una memoria que no es museo, sino taller. Resistir al olvido, entonces, no consiste en aferrarse con rigidez, sino en mantener vivo aquello que nos sostiene en lo esencial. Vivo, es decir, capaz de cambiar sin destruirse, capaz de adaptarse sin abandonar su verdad, capaz de renovarse sin diluirse en lo trivial. En el plano psicológico, esto implica integrar, no solo recordar, hacer del pasado una fuerza operativa y no un peso. En el plano filosófico, significa afirmar un sentido sin cerrarlo, abrir un espacio donde lo valioso pueda seguir desplegándose. En lo práctico, exige actos deliberados, rituales mínimos, claridad intencional, una atención que elige con cuidado dónde dejar raíces. Y así, la frase inicial revela su densidad. Resistir al olvido, la obstinación del amor. No una consigna poética, no un eslogan, sino un modo de estar en el mundo. Una forma de sostener lo que importa frente a la corriente que arrastra lo esencial hacia la nada. En última instancia, resistir al olvido es un gesto de libertad, un acto de presencia, una afirmación silenciosa frente a un mundo que tiende a devorar lo profundo. Y tal vez esa sea la verdadera obstinación del amor. Negarse a desaparecer, seguir diciendo, aquí estoy, incluso cuando todo alrededor empuja hacia la dispersión. Con esto, el círculo se cierra. La frase retorna
pero transformada por el recorrido. Igual que nosotros, cuando elegimos lo que merece permanecer.